Un saludo para todos, mi nombre es Edilberto Lazo Cárdenas. El, eh, el compartir de hoy se llama Autorretrato, trazos y evanescencias del yo. Para los estudiantes de artes tengo que decirles que, pues ojalá espero que hayan leído el artículo que escribí hace un tiempo que se llama Autorretrato, autobiografía pictórica. En esta presentación no voy a hacer alusión explícita al artículo que escribí, sino que voy a tomar algunos apartes, pero fundamentalmente esta es una indagación posterior a ese artículo que hice y que creo que es novedoso frente a lo que voy a señalar y que, para que ustedes lo sepan de entrada, no tiene nada que ver en gran parte con el artículo que escribí. Bien, José Luis Brea, un estudioso del arte, dice lo siguiente, en alusión a los autorretratos de Vincent Van Gogh, que en este pintor no se evidencia la existencia en él, sino la total evanescencia del autor. El rastreo continuo del continuo desaparecer del sujeto es como un estar en fuga permanentemente. Eso significa evanescencia, estimados estudiantes, es decir, la desaparición o la fuga del autor. Con esta introducción de este autor Brea, quiero a continuación presentarles un breve video de este autor Óscar Muñoz, un payanés, que nos va a mostrar precisamente en qué consiste la evanescencia de ese yo, la desaparición de ese sujeto. Los invito, por tanto, a hacer un ejercicio de observación. Lo digo esto porque la observación jugó un papel determinante en los pintores y un papel determinante en general en los autores que han escrito sus autobiografías. En Freud, Sigmund Freud, la observación jugó un papel determinante en su investigación, en la observación de los pacientes, por ejemplo. En Charles Darwin, la observación también jugó un papel determinante cuando escribió su autobiografía en lo relacionado con la observación de la naturaleza. Desde los 12 años, ese hecho de la observación jugó un papel determinante. En la pintura encontramos, por ejemplo, que en Leonardo da Vinci, en Caravaggio, la observación de los cadáveres frescos fue determinante para poder hacer sus pinturas. O la disección de sus cadáveres frescos fue determinante para poder hacer sus autorretratos y demás pinturas. En Vincent Van Gogh, igual, la observación del paisaje fue también determinante y la observación de los campesinos determinante también para poder hacer sus pinturas y sus autorretratos. De modo que los invito a observar detenidamente la siguiente presentación de este autorretrato de Óscar Muñoz, este autor y artista payanés.
Aquí pueden ver el autorretrato de Óscar Muñoz, se llama Narcisos. Como pueden ver, este es su cuadro hecho de polvo, utiliza el agua y unos cuadritos, pues, y va mostrando precisamente lo que él quiere mostrar. La muerte desfigura para siempre lo que fuimos. Es muy correlacionado con Heidegger cuando afirma que el hombre es un ser para la muerte. Precisamente desde Durero, siglo XV, hasta el último pintor del siglo XXI, digamos, todos los que han pintado autorretratos, como Orlan, por ejemplo, pues van a trabajar esa condición de sujeto de una manera muy distinta. En Durero aparece un yo afirmado, reafirmado fuerte, y en Orlan, siglo XXI, aparece un sujeto evanecido, desaparecido. La presentación habla de trazos. Vamos a ver cuáles son los trazos y lienzos. Efectivamente, los autorretratos, desde el siglo XV hasta el siglo XXI, encontramos efectivamente que los pintores acudieron a diferentes trazos y diferentes lienzos. La tela misma, pero también encontraron como lienzos la escultura, la piedra, la madera, el agua, el mismo espejo, también encontramos distintos materiales, hasta el mismo hueso. Todos esos diversos trazos o lienzos fueron los que le dieron precisamente, de acuerdo a una época determinada, pues la figura de autorretrato. ¿Qué significa autorretrato? Autorretrato viene del latín retractus, que significa sacar afuera los movimientos del alma. En pocas palabras, es eso. Sacar afuera los movimientos del alma. Y cada pintor pues lo hizo a su manera y de diferentes estilos. Hay que agregar a esto que, adicional a la pintura, algunos autores acudieron también a la escritura para retratar su yo. Por ejemplo, Frida Kahlo también escribió su diario, y en su diario aparecen cartas, aparecen poemas y aparecen dibujos. Salvador Dalí también escribió su diario, se llama Diario de un genio, y en él pues también describe, hace sus trazos de su propio yo, al igual que hizo también sus pinturas con sus autorretratos. De Vincent Van Gogh, nosotros lo que conocemos son las 700 cartas que le escribió a su hermano Theo, y de este pintor Andy Warhol, lo que conocemos, además de sus autorretratos de Pop Arte o Arte Pop, también conocemos su diario, más o menos de 800 páginas, que también lo escribió. Inicialmente le dijo a su secretaria que ese era, digamos, no lo llamaba diario, sino que era unos escritos en el cual llevaba las cuentas de sus obras, pero después le dio un giro total y lo convirtió en un diario. ¿Qué buscan los pintores a la hora de pintarse? ¿Qué es lo que buscan? Pues podríamos formularlo en formas de preguntas, porque pues sería insensato dar respuestas de lo que realmente pretendieron los autores cuando pintaron sus autorretratos. Entonces quedaría más bien en forma de pregunta. A lo mejor varios pintores esperaron vivir en los recuerdos de los otros, posiblemente, en forma de hipótesis, posiblemente buscaron eso. A lo mejor lo hizo Salvador Dalí, una persona pretenciosa, orgullosa pues con su pintura, él era el modelo de su pintura, entonces a lo mejor él quiso vivir en los recuerdos de los demás. Tal vez otros pintores buscaron anhelo de eternidad. Podemos encontrarlo por ejemplo en Durero, y enseguida pues vamos a ver esas pinturas y vamos a ver en qué sentido se mostraba. A lo mejor él buscó la eternidad. Otros pintores a lo mejor buscaron en su autorretrato manifestar una confesión dolida. Lo podemos encontrar, por ejemplo, con Caravaggio. Caravaggio, después de matar a un hombre, más adelante hizo sus autorretratos precisamente confesando lo que había hecho. Tal vez estaba buscando el perdón de la sociedad. Otros
buscaron en el autorretrato la manera de no facultar a otros el hecho de contar sobre lo que él era, es decir, simplemente cada uno quiso ser protagonista de sí mismo y decir, mostrar el testamento pictórico de su propia vida sin facultarle a nadie, sin facultarle a otro, pues que pudiera redescribir lo que él fue. Otros pintores que fueron más explícitos, como por ejemplo Frida y Van Gogh, lo que hicieron fue encontrar en sus autorretratos, como lo dicen textualmente, el consuelo para sus vidas. Miremos enseguida cuál es la actitud del espectador con el pintor. Podemos encontrar tres actitudes. La primera actitud es una actitud simplemente de museo, pasiva, es decir, va el espectador y observa a la distancia el cuadro, punto. Es una mirada de espectador. La segunda mirada es una mirada, digamos, donde se hace trizas esa barrera entre el observador y el autorretrato. Se hace trizas, es decir, el marco del cuadro se hace trizas porque el pintor lo que quiere es precisamente entrar en un diálogo explícito, con el espectador. Y en ese sentido, algunos autores señalan, por ejemplo, como lo veremos más adelante, que Caravaggio hizo trizas el marco porque quería entablar un diálogo pasional con sus espectadores para encontrar en ellos la compasión. Pero vamos a ver que en otros, por ejemplo, la actitud de este autor o autorretratista Raoul Hausmann es la actitud de él, se dirige al observador de manera explícita y es para insultarlo y es para criticar al espectador, porque este Raoul Hausmann encuentra que el espectador es una persona masificada, dominada por los valores culturales, sumisa y resignada. Entonces él textualmente en su autorretrato, como lo veremos más adelante, pues hace una crítica severa al espectador masa. Y la otra actitud del espectador frente a la obra, pues lo podemos ver en esta película, en algunos apartes de esta película, Los sueños de Akira Kurosawa, donde el estudiante va a un museo. Inicialmente se queda contemplando las obras, observa las obras, pero finalmente decide adentrarse en la obra, se adentra a la obra. Es muy importante señalar esta metáfora porque esta metáfora nos va a permitir entender dos sucesos en la explicación que podamos dar del espectador frente a la obra. Si miramos, por ejemplo, en esta película en París, Alicia a través del espejo, Alicia no solamente se contempla en el espejo, sino que atraviesa el espejo. Desde una mirada del siglo XXI y frente a la pantalla digital, precisamente con todo este asunto de la cultura digital, quien está frente a un ordenador o frente a la tecnología no se queda como un actor pasivo, sino que navega dentro de la pantalla, es decir, no está como espectador pasivo, sino que navega dentro de la pantalla. Aquí en esta película de Los sueños de Akira Kurosawa, el estudiante entra en las obras, penetra las obras, juega con ellas, las pisa, las toca, y esta es otra mirada, es decir, la mirada cuando realmente uno se siente atrapado por el pintor, y entra precisamente a explorar y a navegar dentro de la misma pintura. Entonces, como pueden ver, son diferentes actitudes que tiene el espectador frente a la obra. Aquí podemos encontrar el diario de Frida Kahlo, por ejemplo. Algunos pueden ustedes contemplarlo. Ahí están los trazos frente a lo que él sentía, a lo que ella comentaba frente a su propia vida, que lo comentaré un poco más adelante. Frente a los trazos, quiero decirles lo siguiente a todos ustedes.
y es que efectivamente cada pintor, de acuerdo a una época determinada, efectivamente utilizó el autorretrato, digamos, si es en el realismo, lo utilizó pues de acuerdo a esa corriente del arte. Lo mismo con el surrealismo, el posrealismo, el cubismo, el arte pod, o el arte de la carne y la técnica que aborda Orlan. Es decir, cuando veamos la pintura de Picasso, vamos a ver que efectivamente él utilizó el cubismo. Entonces, varios de los autorretratos tienen esos trazos cubistas, o también tiene los trazos tradicionales que utilizaron otros pintores. Entonces, echémosle una breve mirada a estos autorretratos. Walter Benjamin dice que en su época los autorretratos cubistas de Picasso tuvieron en general un rechazo muy general en su época, en que la sociedad prefirió ver las películas de ¿cómo se llama este? ¿Ah? No, Chaplin. Prefirió ver las películas de Chaplin y las fotografías y no los autorretratos de Picasso. ¿Por qué? Porque precisamente hasta antes de Picasso se manejaba toda la concepción de arte que venía desde Grecia. Todo eso relacionado con la mímesis, con la matemática como armonía, y que efectivamente hasta el Renacimiento se da pues, todo ese asunto de la matematización del arte como armonía. Precisamente lo que hace el cubismo es romper con esos moldes, con esos cánones griegos que habían impregnado durante toda la cultura occidental. Si ustedes se van a dar cuenta aquí, estos también, hay unos autorretratos que efectivamente no muestran la cara, sino que muestran un momento, una época, una circunstancia, un momento interior de la vida de algunos pintores. Esta es, por ejemplo, de Man Ray. El autorretrato lo que él muestra es la huella y elementos que lo describen como un ser humano. Él acudió al arte dadaísta. Como les decía anteriormente, en los lienzos, los autorretratistas encontraron, por ejemplo, aquí Basquiat encontró en el graffiti la manera de escribir, de pintar sus propios autorretratos. Estos autorretratos, que son metafóricos, efectivamente, pues, muestran la intensidad interior de cada uno de los pintores. Fíjense que son distintos a los tradicionales que uno puede ver, es decir, este alemán lo que muestra aquí, y efectivamente, digamos, este autorretrato mostró la inconformidad de parte de la Iglesia Católica, pero el pintor simplemente dijo que quería mostrar, evidenciar una crisis interior que estaba viviendo. En esta primera parte entonces hemos visto los lienzos y trazos de los pintores en sus propios autorretratos, ¿sí ven? Acudieron a distintos materiales y a distintas escuelas pues para expresar una particular forma de su yo. Vamos enseguida a mostrar este asunto de los artistas camuflados o ocultos. A partir de él, en el mundo medieval los artistas firmaban sus obras en las catedrales, por ejemplo, con unos pequeños autorretratos de modo que no se evidenciaran.
¿Por qué? Porque el pintor, el autorretrato, en este momento como no vivíamos era del arte, no del autorretrato, porque pues los pintores no tenían un reconocimiento social, no tenían un estatus social visible, pues lo que hacían inicialmente era, como le digo, los grandes artistas, era plasmar, firmar con un pequeño autorretrato una obra grande como una iglesia o catedrales que hacían. Cuando, finalizando el medieval, iniciando el Renacimiento, los pintores empiezan a utilizar el propio rostro como objeto de estudio, empezamos con el autorretrato. Entonces, inicialmente cuando el pintor toma su propio rostro como objeto de estudio, pues empezamos a ver lo siguiente, dos cosas. Uno, que el pintor empieza a ocultar tímidamente sus rostros en las pinturas que hace. Entonces los esconde, porque es tímido ese paso de ser un simple artesano a ser un pintor, como la categoría que lo tenían un filósofo, como la que tenía un jurista u otra persona que tenía una posición social. Entonces pueden ver estos autorretratos en los que miramos que el pintor efectivamente está oculto. Aquí me quiero detener brevemente porque con Miguel Ángel ese asunto de ocultarse se da de una manera distinta a los demás pintores. Y es que aquí lo más interesante en Miguel Ángel es que él esconde sus propias obras de arte dentro de las obras de arte que le encomendó la Iglesia Católica. Y eso lo han descubierto los autores pues recientemente, digamos del 2003 para acá, y es que dentro de la Capilla Sixtina, el juicio final y entre otras, Miguel Ángel ocultó varias de sus propias obras. ¿Por qué? Porque según los estudiosos, Miguel Ángel perteneció a una escuela que se llamó los espirituales, y estos espirituales hacían parte de un movimiento de la Reforma, es decir, que seguían todas las protestas de los luteranos, y ellos querían Miguel Ángel, pues desilusionado de la Iglesia Católica, pues crearon un movimiento con el interés de renovar la espiritualidad de otra manera, sin la intermediación de la misma Iglesia. Entonces, de ahí que Miguel Ángel empezó a ocultar sus obras dentro de las obras que le encomendó la misma Iglesia. Entre varias encontramos esta. Por ejemplo, Miguel Ángel se pinta en su autorretrato como Nicodemo. Nicodemo fue un judío, fariseo, que por la noche fue y a escondidas, sin que lo vieran los demás judíos, a decirle a Jesús que él era el Mesías. Efectivamente, Miguel Ángel se considera un Nicodemo porque cree que no tuvo el valor de manifestar que efectivamente el Jesús en el que él creía era distinto al que creía la Iglesia Católica. Y efectivamente, desde luego que él hubiera hecho eso, pues le hubiera costado la condena por parte de la Inquisición, así de sencillo. Entonces él encontró en este autorretrato una manera de ocultar precisamente pues esa percepción que tenía de la Iglesia, y por eso pues él considera que él no tuvo el valor de manifestar y de confesar explícitamente al Jesús en el que él creía. La posición social del artista del Renacimiento, el Cristo triunfante. Digamos que con los autorretratos encontramos algunos momentos que quiero compartirles a ustedes. El primer momento que quiero compartirles es de lo que les manifestaba hace un momento relacionado con el Renacimiento. En el Renacimiento encontramos algunos momentos, pero en este subgénero, el autorretrato. Primero, la nueva dignidad
del autorretratista que llamaríamos el Cristo triunfante. Alberto Durero, cuando pinta este retrato como el otro Cristo, él se muestra como el otro Cristo, está mostrando precisamente que él se parece a Cristo y por eso muestra todo ese poder de lo que significa ser pintor en este momento, y por eso se muestra él como Cristo triunfante. Esta es la posición social de los autorretratistas. En ese mismo sentido, ya posicionados en la sociedad, encontramos a Van Dyck, encontramos a Rembrandt, Diego Velázquez, Parmigianino también. Digamos, este es el primer momento, la dignidad del pintor. En un segundo momento encontramos el autorretrato de la autoinmolación o autorretrato sacrificial. Es decir que cuando hablamos de autorretrato sacrificial encontramos precisamente lo que hablamos de la evanescencia del sujeto, la desaparición del sujeto, el sujeto desgarrado. Y para eso pues les presento estos autorretratos. Inicialmente Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, cuando pinta el Juicio Final. Este es también un autorretrato oculto. Se pinta él como una bolsa de carne. Y en ese momento efectivamente él estaba pasando por una crisis personal, pues todo ese asunto de desconsuelo, de soledad y de descontento con la Iglesia Católica, pues que le llevó a pintar ese autorretrato. Precisamente Miguel Ángel escribió, encontrar unos apartes sobre este autorretrato en el que decía Miguel Ángel: soy una bolsa de piel repleta de huesos y nervios, mi rostro es la imagen del horror, las tan alabadas artes de las que yo tanto supe me han traído hasta aquí. Soy como el tuétano en su funda, encerrado, pobre, solitario. La vivienda que más parece una tumba me impide retomar el vuelo. Quien no haya comido o tomado una pócima deja sus heces delante de mi puerta. Aprendí a distinguir el olor de los tipos de orinas en el canalillo, la pestilencia de los locos que vagan de noche, de aquí para allá, mi amiga que es la melancolía, mi reposo, el tormento. Yo sería bueno para la figura de Bufón, con esa cabaña aquí en medio de los palacios. Estoy consumido, desgarrado, roto por tanto esfuerzo, pobre, viejo, sometido a otros. Él sentía que estaba cerca también que la Inquisición le llegara, de ahí que Vittoria Colonna, otros de los compañeros, tuvieron efectivamente que huir porque la Inquisición los estaba persiguiendo. Ya próximo a su muerte, Miguel Ángel quemó varias de sus cartas u obras. Entonces lo que mostramos aquí precisamente es él como mártir del arte, porque al fin y al cabo está representando al mártir San Bartolomé. Este pintor también, Caravaggio, también se muestra también como un autorretrato sacrificial, y toma precisamente las escenas bíblicas. Aquí está David y Goliat, y hay otra escena también, la de decapitación de Juan Bautista, y en ella lo que hace él es confesar y mostrarse como la encarnación de la maldad. Y lo que hace ahí es confesarse para pedir del espectador y para pedir del Papa el perdón a sus culpas, de modo que no se ha llevado, pues él precisamente lo estaban persiguiendo a él para matarlo, debido a que él había matado a una persona en su momento. Entonces él estuvo huyendo durante mucho tiempo y escondido fue que pudo hacer unas pinturas con el fin de pedir clemencia del Papa en su momento. Esta es la decapitación de Juan Bautista, también de Caravaggio. Esta se considera, según Simon Schama, una autobiografía de Caravaggio, porque fue la única que firmó con la sangre de Juan Bautista, como pueden ver ahí, si alcanzan a ver ahí en la obra. Fue la única que firmó con la sangre de Juan Bautista.
Esta es la otra obra de Caravaggio, también es Salomé recibe la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, y esa cabeza precisamente representa, es un autorretrato de Caravaggio, como les dije, que representa toda la maldad que ha hecho, y es por eso la pregunta que yo hice inicialmente: ¿será una confesión dolida? Este es Cooper también. Aquí se autorretrata como un loco, porque él está en un momento también de desesperación personal y la quiere evidenciar de esa manera. Aquí la que nos interesa en Van Gogh es precisamente esta, la oreja, cuando él se cortó la oreja y está amarrado ahí en su cabeza, fue fruto precisamente también de una depresión interna después de una discusión aguda que tuvo con Gauguin, a propósito de unas discusiones fuertes que tuvieron en la casa de Van Gogh, unas discusiones muy fuertes sobre el arte. Es decir, Gauguin criticó mucho a Van Gogh y Van Gogh también criticaba mucho a Gauguin, y a partir de todas esas crisis, pues efectivamente él se sintió también desgarrado, y fruto de esa crisis pues cortó su oreja. También es importante destacar a Frida Kahlo. También Frida Kahlo expone en sus autorretratos, por lo general, Frida Kahlo pintó unos 45 autorretratos, y en todos sus autorretratos expone todos sus dolores, muchos de sus dolores, todo ese accidente que tuvo en su columna vertebral, los abortos, las cirugías que le hicieron, la separación que tuvo con Diego Rivera. Todos esos dolores acumulados precisamente hicieron que ella encontrara en la pintura, como lo dice en su diario, el consuelo. Precisamente encontró en el silencio, en la soledad, la oportunidad para pintarse. Este es Francis Bacon, que también se correlaciona mucho con los primeros autorretratos que vimos de la evanescencia del sujeto, precisamente porque tanto este autor, Francis Bacon, como Goya, son unos representantes muy fuertes en la crítica severa a la razón occidental. Ellos ven que efectivamente esa razón occidental, sus valores occidentales, la concepción de un yo inmóvil, fijo, seguro, pues lo que hizo pues precisamente pues mostrar también una sociedad con unos valores universales que en decadencia, y precisamente Francis Bacon lo que va a mostrar en sus autorretratos también es la desintegración de su yo y la desintegración de los valores. Por eso también fueron puestos en telas de juicio. Este es el autorretrato más representativo entre muchos otros que hizo este autor. El taller del pintor. Varios de estos pintores que voy a mostrar a continuación encontraron explícitamente en sus talleres la manera pues de expresar su autorretrato. Entonces lo encontramos en Rembrandt. Rembrandt pintó 60 autorretratos. Fue uno de los pintores que más hizo. Lo mismo Cooper hizo 60 autorretratos, Van Gogh más o menos 35 autorretratos. Y en esos autorretratos no se muestra, no es la intención de ellos mostrar la evolución de un yo, sino un yo quebrado, un yo fragmentado, porque vivieron diversas épocas y diversos estados emocionales, diversos estados. Por ejemplo, Rembrandt empezó, como cuando les decía, con ese estatus alto del autorretratista, pero después que fue demandado por una mujer, el tipo Rembrandt decayó severamente y muestra efectivamente la decadencia de su yo en otros autorretratos.
No pocos de estos autorretratistas también fueron condenados. ¿Condenados por qué? Como el caso de Egon Schiele, condenado hasta por su propia madre, es decir, cuando niño su mamá encontró pinturas pues que, digamos, para la época fueron simplemente condenadas como perversas o pervertidas, y la mamá pues le quemó sus pinturas. Más adelante también la sociedad condenó sus pinturas y todo eso lo condujo a la cárcel. Desde la cárcel estuvo pintando también sus autorretratos, pero pues sus propios estilos fueron tildados de obscenos, y lo que llevó precisamente a una serie de incomprensiones que acarrearon muchos problemas, como pueden ver en estos autorretratos. Degenerados, perversos, pervertidos, fueron señalados de esa manera. Este es de Raoul Hausmann, que les decía, en el que utiliza recortes de periódicos, entre otros, y lo que está haciendo aquí precisamente es también gritándole a la sociedad, juzgando a la sociedad en el sentido de que la sociedad masa estaba manipulada y efectivamente, digamos, se valían por un tipo de valores que lo que hacían era destruir su propio yo. También fue condenado por los nazis, digamos, fue expulsado por los nazis porque fue condenado por sus pinturas perversas, según los nazis. Francis Bacon también fue condenado, digamos, por su propio padre, porque su papá también lo vio a él, cuando lo vio con ropas femeninas, vestirse cuando era muy niño, y también fue pues expulsado por su papá, porque él optó por ser un artista. Sin duda que Francis Bacon y Goya nos ponen de manera explícita todos los problemas con el yo y los problemas con la identidad. Y eso no solamente va a retomarse a nivel del arte, sino también en la filosofía. Los filósofos postmodernos, Lyotard, Richard Rorty, por ejemplo, cuestionan el yo universal, el yo esencial. A partir de los autores, por ejemplo, de artistas como Orlan, un artista francés, y otros que vamos a ver a continuación, lo que hacen es poner en tela de juicio la identidad única. Entonces van a hablar de identidades híbridas o de identidades fluidas, por ejemplo. Van a aparecer aquí todo ese asunto de la ontología cyborg y las identidades en las pantallas. Es importante ver que aquí ya entra a comprenderse otro tipo de identidades. Esta es Orlan. Orlan, esta artista francesa, critica pues severamente la identidad única y critica severamente también la carne, y por eso a partir de este autor hablan más bien de esas hibridaciones y de las identidades múltiples. No hay cosa más peligrosa, dirá esta autora, que hablar de una identidad fija y estable, que es lo que da lugar por lo general a todo tipo de intolerancias. De hecho, Orlan hará de su cuerpo una exposición pública, digamos, de denuncia pública. Su cuerpo es una denuncia pública de todo tipo de identidades únicas o estables o fijas. Este artista, Barry, también es muy importante porque precisamente a través de sus autorretratos lo que hace es mostrar las dualidades enfrentadas. Es decir, que en el fondo del ser humano nosotros tenemos muchos yo's enfrentados. ¿Ven? Y esos yo lo que hacen es entrar en tensión uno contra el otro, y va a mostrar que efectivamente no hacemos parte de un solo yo, sino de muchos yoes. Ustedes pueden ver aquí estos autorretratos de Barry, muestran distintos estados de ánimo, porque efectivamente el hombre internamente es un hombre con unas, digamos, estados emocionales diversos, pasa por etapas diversas, por lo tanto no se puede hablar de una identidad fija. Curtis Wallen, este artista, lo que hace es crear un avatar. En internet lo que hace es crear un avatar, y ese avatar es crear una identidad
distinta a la que él tiene. Entonces le pone un nombre distinto, unos caracteres distintos, una personalidad distinta, y va a mostrar efectivamente que no hay una identidad única, sino que hay unas identidades estables, inestables, fluidas, ¿ven? Desde el ámbito estético. Louis Froutier, canadiense, también va a mostrar distintas repeticiones de ese yo, distintas encarnaciones. Por eso en este autorretrato lo que muestra es cómo lo que hago yo permanente en la vida es crear y destruir mi propio yo, crearlos y destruirlos. O sea, no hay un yo estable. Quería terminar sobre todo con esta parte porque, pues como les digo, ya estamos en el siglo XXI y estos autores encontraron en la pantalla y en un software 3D pues una manera de pintar sus propios autorretratos. A continuación vamos a ver brevemente algunos autorretratos y cerramos ahí la presentación. Aquí brevemente para decirles que en Picasso él tuvo distintas etapas de sus autorretratos. Él tuvo el autorretrato tradicional, después él acudió al retrato cubista, en fin, son distintas etapas por las que él pasó. Bien, yo dejaría por ahí la exposición. Si hay alguna pregunta o algunas preguntas, pues bienvenidas.